amigos, bienvenidos una vez más a Podcast El Ray. Hoy tenemos a Jonathan Lugo en el estudio del podcast. Cuéntanos, Jonathan, dinos un poco acerca de ti, de la presentación que te puedas hacer para que la gente te conozca. Nos estamos quedando aún en Maturín, no hemos salido de Maturín. Tenemos ya un rato comentando sobre nuestra historia y bueno, hay muchas cosas que nos unen en nuestra historia en común, sobre todo ese pequeño punto que acabas de mencionar, que es la ciudad de Maturín, la ciudad distinta. Estamos regados en el mundo. Entonces salí de Venezuela y también he intentado mantener mi profesión aquí en España, cosa que me alegro porque lo he logrado enganchar. Oye, qué bueno, eso sí que es una buena noticia. Obviamente ese proceso, dependiendo cómo eres tú, o si tú eres, eh, mira, si vienes por estudios, si vienes por una estancia legal, o si solamente vienes como vinimos muchos venezolanos escapando de una realidad, eh, que nos protege. Las leyes internacionales, por ser un país que está en riesgo político y todo lo demás, eso tarda demasiado, ese permiso. O sea, en mi caso, y que la realidad es que cada migración es como que una realidad propia. A pesar de que ustedes, por ejemplo, puedan compartir un núcleo familiar, tal vez este proceso es diferente al tuyo. Y otra persona que se le ocurra venir también va a tener seguro una realidad diferente. En mi caso, yo tuve 3 meses de turista y luego para activar el permiso en mi primera cita me dieron 6 meses de turismo más. O sea que ya por ahí van 9. Luego tú sabes que en esa cita te reciben tu testimonio y son 6 meses para activar el permiso. Entonces ya son 9 más 6, 15. Luego está el tema de lo que son los impuestos, las dificultades para emprender, Sí, lo que te cuentan los autónomos, sí. que debes tener cuentos de eso. Y te voy a hacer una pregunta un poco maliciosa, puede ser. Te entendí que en Venezuela tuviste empresa. Sí, 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 Ok. sí. Me supongo que también tienes intenciones de tener una empresa aquí. Sí, sí, claro. ¿Qué Siempre el piensas plan. tú? La pregunta es, ¿qué piensas tú Ajá. de aquella situación en que ves un local grande, bien hermoso, espectacular que acaban de abrir por allí y tal, y te dicen, eso es un negocio de unos venezolanos? ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo primero que piensas? Sabiendo tú la realidad, no voy a decir difícil, sabiendo tú la Sí, realidad de hacer un negocio aquí. sí, sí. No, no. Lo que pasa es que yo soy muy crítico de nuestra nacionalidad. He sido muy crítico de los. Yo tengo dos blogs, a veces que me da por escribir, ¿sabes? Tengo dos blogs, uno que enfoco mucho al área de la política y un blog que tiene que ver mucho con la contabilidad y todo el tema profesional. Yo trabajé en un sitio donde en alguna oportunidad llegaron venezolanos de negocios, empresas. Pero hubo uno que me enseñó algo. Él llegó y dijo, ¿qué tal? ¿El venezolano? Sí, mucho gusto, Jonathan. Entonces él dice, y se cerró. ¿Sabes? Cuando las personas se cierran, se mete en una oficina y comienza su conversación con los socios de la firma. Y de repente, entre una de las cosas que se escuchó decir era, yo no quiero que ningún venezolano toque mi cuenta y sepa algo de mí. yo algunas veces tengo, al conocer código y al tener manejo de Linux, por ejemplo, y hacer pruebas de penetración, hacking ético y todo este tema, yo investigo personas, o sea, porque me generó la intriga de saber quién era. Y cuando me meto a saber quién es, yo digo, ya, con razón, ¿sabe? Entonces yo digo, hay dos tipos de venezolanos. Cuando un venezolano no te puede explicar o no quiere explicarte de dónde tiene el dinero para esa inversión que le está haciendo, ya tú sabes de dónde proviene. Tú sabes que aquí hay muchas inversiones de la revolución actualmente en el tema de hidrocarburos. Hay estaciones de servicio, un montón de cosas que está funcionando y que la revolución Pues, está metida en España. pues que no me lo imaginaba, pero por ejemplo, el tema de Aldama.
de Sí. Javier Aldama, ¿qué se llama? Sí, Que el tema petrolero, que justamente el problema de él empieza por un tema petrolero, de sí. que se evadieron unos impuestos supuestamente, y luego se revienta todo, o sale, se abre esa puerta que da hacia Venezuela. Y viene ese montón de negocios. Yo, de negocios petroleros entre España y Venezuela, es que ni me lo fuese imaginado. Yo siempre he dicho que yo guardé muchas cosas en mi memoria y en mi corazón porque me afectaron negativamente. Yo soy de esta familia en la que cuando el chavismo andaba repartiéndose cosas, se saltaban mi casa, porque ellos identificaban a mis abuelos, no, estos son adecos, y solo por eso. Entonces fíjate Claro. que cómo nos cambió la vida muchísimo todo esto, a mí me afectó, a mi familia, eso, y yo siempre guardé en mi memoria todo esto. Claro. Entonces luego yo noto esto, porque te digo, gente que no se recuerda, gente que no se recuerda lo que pasó. Ay, por eso es que hoy, bueno, me voy a meter un poco ya en el próximo tema, que es el tema de María Corina. A María Corina le creyeron todo, todo. Y la gente dice, no, es que es distinto. Y bien, venezolanos, vamos a echarle bolas y tal. Y le mete el mismo cuento y hoy estamos viendo los mismos resultados y todavía la gente cree que va a pasar algo. Y me devuelvo un poquito. Entonces, ¿qué es lo que piensa Jonathan cuando le dicen, ese edificio lo compró un empresario venezolano, un inversor venezolano? Compró el edificio de apartamentos que pueden costar hasta €1.000.000 cada apartamento. Sí, Entonces, ¿qué se te viene a la mente? No, igual que en Salamanca, un piso 3 millones de euros y cuando vas a ver el dueño es venezolano. Entonces tú dices, el Y venezolano... el venezolano bypassó el crédito, porque acuérdate que todo el tema inmobiliario tiene un manejo. Bypassó el crédito por Arabia Saudí o por los Emiratos Árabes en algunos de estos países. Y entonces tú dices, claro. Al momento tú ves que el dueño de aquí, de un piso, tenía una casa en una urbanización muy lujosa en Venezuela y casualmente detonaron una bomba y se la explotaron. La casa quedó inservible y el tipo vivía en un piso de 3 millones de euros en España. Y le dicen a estas partidas de políticos de pacotilla, porque de verdad son personas que ni siquiera han manejado o administrado una empresa. Cuando fueron a la universidad fueron de los peores estudiantes que pudiste haber cursado clase con ellos y cuando tú sabes, pero esta persona que fue mal profesional, mal estudiante, va a administrar el municipio, va a administrar el Estado. Si es esto lo que van a vivir, toman a estos políticos que son mediocres, esencialmente mediocres, porque tuve la posibilidad de conocer a Leopoldo López. Mi opinión, después de haber conversado con él, se triplicó. Mi mala opinión de él se triplicó después de haberlo conocido. Después de haber conocido, por ejemplo, a muchos alcaldes y gobernadores, cuando los veía tomando las decisiones, yo decía, qué patético, qué horrible. ¿Y por qué hacen eso? Me tocó ver en una oportunidad de una fiesta de esta tipo el Mono de Caicara en el municipio cedeño, allá en Monaga, Sí. ver cómo políticos que decían ser ultra opositores pasaban por oficinas de un gobernador que en teoría ahí era un chavista ultranza a recibir contratos, cheques, publicidades, cuando de forma extraña María Corina viniendo de dar opiniones que te decía aquí esto no sale con elecciones, aquí hay que usar las armas, aquí hay que pedir tal cosa, hay que hacer esto. Y en cuestión de 15, de 10 días, yo creo que hasta menos, vamos a una elección. Y vamos a meter a la gente en una elección. Y yo dije, pero ese cambio ahí... entonces la gente comienza como que a crearse la novela. No, es que va a ganar Trump. Y Trump viene y ellos no van a poder robarse nada porque tal y cual y qué sé yo. Pero en mi mente siempre ha existido de que es la manipulación de esa banda que es el mismo equipo, Mood igual PSUV, siempre lo repito, matemática divertida y simple, Mood igual PSOE. Agarraban esto y lo volvían a meter en el camino electoral, que ha sido el camino de la manipulación más grande. El que yo digo, la herramienta más exitosa del chavismo ha sido las elecciones. Claro.
Y nosotros venimos diciendo desde el año 2005, todos los resultados electorales a partir de esta fecha han sido resultados electorales manipulados. Porque hay hasta libros. Hay un matemático que sacó un libro desmontándote esas tesis de elecciones y de resultados electorales. Y fíjate en dónde viene a desembocar todo, en un punto en que ya no me voy a esforzar por hacer un fraude, que no me importan los resultados. Al final gané yo y punto. Exacto. ¿Sabes? O sea, se dejaron Sí. hasta esas delicadeces de hacer un fraude, ¿no? Claro. Es que ahora yo digo quién gana, las elecciones no valen un coño. No valen nada. Eso se lo comenté yo aquí a un grupo de amigos que he venido conociendo. Y alguno de ellos llegó su papá de Estados Unidos y estaban hablando y el señor le gusta el tema de la política. Empezaron a hablar y yo les comenté eso antes de que ocurriera. Él decía, es que es imposible que se roben nuevamente unas elecciones en Venezuela. Si algo va a ocurrir, es que va a ser tan descarado, lo que va a ocurrir va a ser tan descarado que ni tú mismo lo vas a soportar. Tú no lo vas a soportar. Lo que yo quiero ver es que después del descaro, cómo María Corina va a intentar salir ilesa. Porque ahora ella tiene que recuperar una imagen. Porque tú llegaste aquí fue por ella. Tú no llegaste aquí por otro elemento. Tú llegaste porque ella te dijo que sí, ahora sí. Entonces, en medio de eso, cuando ocurre aquello de que ganamos 80% de los votos, las actas, como digo yo, porque es con J, porque yo sé que el venezolano dice las actas, tenemos las actas. Y yo empecé a reírme, pero dice, ¿qué vas a hacer tú con un papel? Te lo van a quemar. Esas actas no van a valer nada para lo que ellos van a hacer. Las actas es un elemento tuyo de lucha superfluo, no te va a dar para más. Pero Jonathan, fíjate una cosa, o sea, es que, a ver, ¿cómo lo planteo? Yo digo, coño, si yo soy un súper común, es más, yo no participo de política, o sea, soy una gente tan común. ¿Y cómo es que, por ejemplo, gente común como tú y yo y otros más, cómo es que lo podemos ver? ¿Y cómo es que María Corina, por ejemplo, que Edmundo, no lo pueden ver? No. Ellos no sabían dónde se estaban metiendo. Claro. Este señor Edmundo no sabía que estaba poniendo en peligro a sus nietos, a su yerno. No. María Corina no sabía, bueno, lo que pasa es que lo estoy diciendo de cierta manera, pero iba a decir, María Corina no sabía en qué lío se estaba metiendo, pero es que María Corina ya tenía la familia en Estados Unidos ya. Sí. Entonces quiero decir, ellos creían que iban a ganar, ellos creían, bueno, yo no sé si lo creían, pero le hicieron creer a la gente que iban a ganar, que iban a cobrar, que no sé cuál. Luego, no, que yo no puedo ir a juramentarme porque es peligroso, que yo sigo escondida, luchando, echándole bola escondida, haciéndole creer a la gente que ellos están en un peligro, que la gente tiene que preguntarse, y es que ellos no lo sabían, de qué forma ellos pensaban que iban a defender unos resultados, de qué forma pensaban ellos que iban a cobrar, como lo llaman ellos solos, sin más nadie, y que esto no iba a pasar. ¿Cómo ellos pretendían que no se iban a tener que enfrentar, ¿vale? Para poder lograr eso que le ofrecieron a la gente. Y que hoy digas, no, es que es peligroso, es que tú no sabías que era peligroso. Sí, claro. O sea, y yo digo, ellos nunca van a ser más inteligentes que yo, ¿sabes? Ellos nunca van a ser más inteligentes que yo. Yo soy inteligente, pero es que ellos tienen como demostrar, o sea, nosotros tenemos como demostrar que eso ha sido una manipulación. Por ejemplo, un punto importante que en Venezuela comenzó a manejarse un sistema de control cambiario gobernado por la Bolsa de Valores de Caracas. Entonces, habían grandes empresas, porque acuérdate que en Venezuela funciona este tema de la minería, ¿sabes? El hierro, el aluminio, todo lo que tiene que ver con las empresas básicas del Estado Bolívar. Está la empresa petrolera PDVSA y un poco mermado el turismo. Pero en Venezuela mucho el oro, el hierro. Entonces, la Bolsa de Valores comenzó a controlar el sistema cambiario. Eso ocurrió hace 2 años. Casualmente coincide con el cambio de opinión de María Corina Machado. Porque comienzan ellos a controlar el mercado financiero y el mercado cambiario de Venezuela a través de la Bolsa de Valores. ¿Y quiénes son la Bolsa de Valores de Caracas? O sea, ¿quiénes son las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas?
cuando el venezolano haga ese estudio, porque es que yo digo algunas veces, nosotros, si lo hago yo, porque yo soy una persona que me gusta estudiar y leer y datos, como te comenté hace rato, veo datos, veo gráficas y en función de eso hablo. Y cuando yo veo ese crecimiento estancado que venían 3, 4 empresas principales de la minería en Venezuela, cuando la gente investigue quién es la dueña de una de esas empresas y cómo a raíz de la inyección de los capitales en la bolsa de valores, esa gráfica comienzan a tener esas empresas una rentabilidad increíble y ellos a tener, ¿saben? Entrar, sacar, meter dinero, sacar otra vez y comienzan a darle un poquito de dinamismo a la economía y establecen un sistema de pagos como los aplázames de aquí, que la gente iba y pagaba con un crédito de $100 preaprobado y se sacaban cosas. Eso ocurrió más que todo en el mes de diciembre pasado. Cuando tú ves ese crecimiento de esas 2 o 3 empresas en la Bolsa de Valores de Caracas, tú ves, esa es la prueba. Esa es la prueba que me pide a mí alguien cuando me dice, pero tú tienes pruebas. Esa es una prueba. Lo que pasa es que tú no entiendes cómo se consume eso. Eso ha sido un proceso de manipulación terrible y ese tema es lo que ha llevado, para mí, ha justificado toda la conducta, incluso de silente, de los políticos. Porque acuérdate que ellos se han mantenido al margen. Y muchos de ellos, bueno, ya definitivamente se quitaron la careta y sacaron a relucir lo que nosotros venimos denunciando durante muchísimos años, de que son parte de la revolución. Está el caso de Luis Eduardo Martínez, por ponerte un ejemplo, el conde del Guácharo. Qué descaro increíble ese hombre. Acción Democrática. ¿Tú te recuerdas? Estarías en la escuela también cuando, Acción Democrática, ¿verdad? Cuando el gobernador del estado Monagas se fugó. Pero la noticia era que se había ido, que estaba enfermo, algo así. Y de pronto no es que renunció, que era Luis Eduardo Martín, ese mismo. Y renunció por fax. No fue que vino y dijo tal, no sé cuál. Sí. Chávez lo llamó y al rato le dijo, ya te mando la renuncia. Y luego, bueno, fíjate todo lo que pasa, el montón de años que pasa. Ay, ahora el hombre, es que está repulsivo recordarlo. Fíjate, hay un amigo que me dijo en diciembre de algo de, no, esto aquí se está reactivando. Hay una empresa que está dando créditos y tal. Mi primera reacción así internamente es, ¿quién va a estar dando crédito en Venezuela? No. O sea, si esto fuese sano, los bancos estuviesen dando créditos y tarjetas de crédito. Pero obviamente esto debe ser algún sistema que se inventó uno de ellos. Entonces, ¿quién te va a estar dando créditos en Venezuela ahora mismo? O sea, si hay gente que se atreve y que paga y todo, pero es que esto es un riesgo. Terrible. Entonces, ese tipo de síntomas es el tipo de cosa también que te dice, que te hace sospechar de que están ocurriendo un poco de cosas extrañas y van ligadas al movimiento continuo de la política. Al poder económico establecido en Venezuela, porque es un control económico que es feroz, porque funcionan de distintos flancos, por decirlo, de distintos ambientes. Pero el que involucra precisamente a los opositores, es muy triste. Una oportunidad alguien me decía, es que no te quiero escuchar tanto, porque ocurre que tú te metes mucho con la oposición y no te metes tanto con la revolución. Obviamente viví en Venezuela y acuérdate que, o sea, es como que si te haces partícipe y logras un ambiente donde tú logras tener una voz y ellos te escuchan y comienza a hacer ruido, se comete un peligro. Es un peligro, usted va para la cárcel. Pero yo decía, es que ya yo estoy claro hacia dónde nos lleva la revolución. Y otra cosa, perdona que te voy a atajar un poco aquí, es que ellos ya no tienen caretas. Exacto. Es que tú no tienes ya que denunciarles nada, ya ellos lo hacen libre. Exacto. Entonces, yo tengo muy claro hacia dónde nos dirigen ellos. Lo que yo ataco es lo que me impide a mí salir de ellos. El obstáculo. Entonces, si el obstáculo para mí es todo lo que representó la Mesa de la Unidad y sus distintos nombres hacia atrás, porque todo fue como una mutación de nombres y era la misma gente, o sigue siendo la misma gente. Y yo digo, ese es el obstáculo, eso es lo que yo tengo que tratar de atacar, porque es lo que me está impidiendo a mí. Hay una persona que, yo en resumen creo que él es político, que se llama Noel Leal,
Y él dice, entre una de sus frases, quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Y comencé a darme cuenta que estar rodeado de tantos venezolanos me estaba llevando al sitio del que yo había decidido salir. ¿Ves? Sí, yo dije, ¿qué cantidad de venezolanos hay? Si hay más de 7 en la reunión en la que vamos, prefiero quedarme en mi casa. Y así lo fui haciendo y traté de no reunirme con más de 7. Cuando hay 10, hay un problema. Y yo, hay un problema porque es que es demasiado pendeísmo para mí junto. Es verdad, ya. Sí. Entonces, me gané problemas. Incluso te comento que llegó alguien recién llegado a Venezuela, venían estas manifestaciones de superluchadores, de camisetas, que de la Plaza Sol, que no sé dónde, que el Mundo, que María Corina, que tal. Y tú no vas ahí, que se robaron las elecciones y tal. Yo ese patriotismo loco, yo no lo tengo. Y hay más de 7 venezolanos en la plaza, que casi siempre todos los días van a ver. Seguro que sí, pero yo no ando pendiente de una manifestación, ni de lo que dijo el político, ni del que se va a subir en la tarima, ni nada. Eso conmigo ya no va. Entonces yo digo, esa persona me responde sí, o sea, como que haciéndome ver que ya yo, o sea, dejé de ser venezolano por tomar una decisión tan simple como esa. Y yo dije, no, es que yo tengo que reconocer lo que me hace daño. Y me hace daño estar permanentemente luchando contra mis compañeros de patria, contra mis coterráneos, contra mis propios comunes, haciéndoles entender algo que no entienden. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Venezuela, yo me preguntaba, ¿cómo me puedo yo despegar de esto? ¿Sabes? Porque era un vicio meterme en ese Twitter y siguiendo gente, escuchando gente. Y me llega el punto en que es que estoy abusando ya de esto, ya me está perjudicando. Luego, cuando es que llegamos a España, también tuve mi tremendo choque con la realidad y otras cosas más que pasaron que me derribaron y tuve que cambiar mi enfoque. Entonces se me fue perdiendo un poco de vista el tema venezolano y ahora siento que lo veo así como tú. O sea, siento que el haberme apartado de esa tendencia a estar buscando información todos los días, fue como si me cortó una cadena, me permitió alejarme un poco más y mirarlo con calma, saber que ya yo no tenía nada que hacer, incluso mis comentarios no inciden en nada, de hecho no se entera nadie. Luego noto un cambio cuando personas cercanas, amistades incluso, empiezan ya a verme, a retirarme el cariño por la forma en que yo estaba pensando y planteando mis ideas. Es que esto ya no me parece, o sea, es que esto es lo mismo que vivimos en tal fecha, esto es lo mismo que se está repitiendo, que yo no creo, que no me parece. Y cuando uno deja de decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, ¿sí? Y me voy a incluir, cuando a uno le dicen algo distinto a lo que uno quiere escuchar, de verdad que la decepción, la desilusión o la molestia es lo que se apodera de uno. Entonces, bueno, sí lamento mucho que algunos amigos me han retirado su aprecio. Yo lo he notado. Es que pasa en eso, lo que comentábamos hace rato, pasa algo muy similar cuando tú comienzas a recibir mensajes de amigos que están en Venezuela que quieren salir. Y tú comienzas a ser tú, a hablar desde lo que tú has vivido. Y nosotros siempre tenemos como una especie de protección. Es decir, lo que yo viví, que yo sé que han sido momentos muy complicados, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de adaptación, desde el punto de vista económico, que es importante porque cuando te comienza a faltar el dinero, se comienza a generar esa ansiedad y comienza, como digo yo, a caminar viendo es hacia el piso y no viendo de frente, porque sueñas con conseguirte hasta un billete de 20 euros y andas como que tratando de cazar plata. Entonces uno dice, es que no hay que agachar la mirada, tienes que levantar. O sea, cuando tú lo logras identificar, pero hay gente que no. Hay gente que es débil emocionalmente y se entierra. Entonces, yo veía y en un momento yo caminando así, viendo hacia el piso y yo decía, epa,
párate. Y esto no es así. Cuando me escriben, yo les comento la realidad, le hago cálculos matemáticos de plata, lo que necesitas tener para sobrevivir a esa experiencia. En caso de que no se te dé el permiso de trabajo, es muy complicado, pasa esto con la vivienda, pasa esto con la alimentación, está ocurriendo esto a nivel político. Es difícil. Piensa lo mejor, si estás en Venezuela y tienes la casa y tienes el carro y tienes tal cosa, yo creo que no soy yo la persona más indicada para decirte abandona eso, ¿sabes? Y les doy el consejo tratando de decirle lo que van a vivir, y entonces la respuesta de allá para acá es como que tú eres el malo, tú no me quieres ayudar, Sí, sí. ¿qué está pasando contigo? ¿Esto es envidia? Porque tampoco, porque tú estás saliendo hacia adelante y tú no quieres que los demás salgan. Y ellas no se han dado cuenta de que es eso. Cuando nosotros comenzamos a tratar de decir despierta, despierta, entonces la respuesta es parecida, ¿sabes? Y comienzan a acercarte. Ven, vive tu proceso si quieres, vívelo. Ya yo te compartí el mío, y si lo decides, hazlo. Ya no caigo en esas discusiones, pero es el mismo efecto, ¿sabes? Cuando lo Sí, tratas sí. de hacer ver la realidad. Mira, por ejemplo, Ray, en una plaza allá en España, en Madrid, van a ir a los venezolanos y tal, cuando se estuvieron reuniendo, me avisaban de Venezuela. ¿Fuiste o vas? Y yo, no. Que ni siquiera en Venezuela llegué a ir a una Exacto. marcha, una vaina de esta, porque eso sí me di cuenta muy temprano que era muy peligroso e inútil. Y no fui. Eh, las elecciones de Venezuela, ¿cómo la ves? Como yo siempre estoy hablando tonterías, saben que me gusta opinar, entonces, ¿qué va? Y yo, sí, pero es que no he visto nada. Hoy no he visto nada. O sea, y las Exacto. respuestas eran como, o sea, ¿por qué tú no has visto nada? ¿Cómo se te ocurre? O sea, ¿qué te está pasando? ¿Qué, cosas así? Y yo me sorprendí un poco, ¿sabes? Hubo un momento ya luego que le dije a un amigo, oye, porque vienes y me preguntas para que veas que yo te digo, entonces y después empieza, no, pero que tú, o sea, ¿sabes? Que le está haciendo el juego el régimen y tal. Y yo, o sea, yo no pensé nunca que le iba a decir a alguien esto. Le dije, pero ¿por qué tú no puedes respetar mi opinión? Yo había dicho que Edmundo, le doy a Edmundo hasta el diciembre de que se vaya. Yo, no sé, yo calculaba que se iba a ir en ese tiempo. Pero resulta que Edmundo se fue a los 7 días. Después que yo pensé eso. No, yo no es que me la sé, eso me lo inventé, sacando yo mis cálculos matemáticos. Edmundo se fue a los 7 días. Y de una forma tan vergonzosa, ¿sabes? Esa imagen, firmándole un papel a Jorge Rodríguez y todo esto. Sí. Entonces mis cálculos me fallaron muchísimo por meses. Y luego yo vengo y digo, desde enero lo estoy diciendo, yo le doy a María Corina hasta finales de febrero para que se vaya. María Corina aparece en Estados Unidos, como apareció Guaidó. Desde aquí vamos a luchar. Entonces, bueno, me volvieron a fallar los cálculos. Y María Corina, hoy ya es marzo, María Corina, bueno, a menos que me meta un rato en las No, noticias, pero creo que no se ha ido. eso va a ocurrir es en el momento en el que, ¿sabes cuándo va a pasar? Cuando el venezolano ya está ocurriendo. Le deje de creer. Lo que Exactamente, pasó con Guaidó. exactamente. Entonces, porque es que Todavía le lo creen. fantástico es que es repetida la receta, ¿sabes? Porque no es que son tan descarados. Son tan descarados en lo que hacen que lo vuelven a repetir. Es como cuando tú dices, esa película ya la vi, es un refrito. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando la gente, cuando ella hable, hay una reacción que la gente dice, habla y me ocasiona malestar. O sea, que la gente ha sido abusada en su bondad, ¿vale? Y le abusaron también de su fe. Entonces, por eso es que yo creo que es más un tema de inocencia, porque es que yo no tengo por qué saberlo todo, ¿sabes? Sí. Yo no tengo por qué saber de política, de economía, de conocer a todos los actores, ¿sabes? Porque yo tengo mi propia vida, ¿sabes? Tengo mis propios problemas, entonces yo como buen ser humano humilde, yo estoy en mis problemas, en mis cosas. Viene alguien y me dice que me los van a resolver porque yo he creído que el Estado es el que le resuelve los problemas a uno.
entonces yo voy y me lo creo. Entonces luego es que tampoco me gusta mucho ni estar leyendo y estos discursos y programas de opiniones, a veces va gente que dice unas palabras, unas cosas que yo no las entiendo. Exacto. Es una persona común y corriente así, se deja llevar más por emociones. Entonces ahí es la parte donde yo digo que esta gente termina siendo inocente. Entonces está luego arriba el que sí sabe manejar estos sistemas que controlan las emociones de la gente. Fíjate, vayan a tocar cacerola y va la señora y tan, y le da duro ahí con su trombón. Ahí sin importar pero nada. luego es, ¿por qué cuesta tanto entender que tocando una olla en la casa no está haciendo absolutamente nada por la lucha? Absolutamente nada. Exacto. Con eso no se asusta nadie. Exacto. Yo no lo asocio con buenismo, con el buenismo o con la solidaridad la benevolencia del venezolano. No lo asocio a eso porque no se trata de eso. O sea, lo que construyeron fue el pendejismo. Por eso yo decía, pero es que somos demasiado pendejos. Es que como sociedad creo que te están engañando terriblemente. Entonces, crearon las condiciones, porque esa era la propaganda de Hitler. El ministro de propaganda de Hitler ha sido uno de los que creó, ¿cómo te digo?, cátedra de lo que significa la manipulación del ser humano. Qué hombre tan habilidoso, ¿verdad? Claro, él creó un conjunto de principios con los que se manipula la mentalidad del ser humano a través de la propaganda. O sea, que la frase común era, repite una mentira 1000 veces y se terminará convirtiendo en una verdad. Y cosas así, pues, por ponerte un ejemplo. Ellos crearon condiciones, crearon medios de comunicación, repitieron mensajes. El presidente metido en un programa de 12 horas, sentado en una mesa repitiendo mentiras y embustes, malbaratando 400 mil millones de dólares como ningún otro, bueno, como ningún otro no. Casualmente coincide la cifra con el monto de dinero que se ha invertido o se ha gastado en la guerra de Ucrania y Rusia. Y todo lo que ha implicado a nivel de vidas humanas y todo lo demás. Y ayer yo decía, es que no solamente somos nosotros los que hemos sido víctimas de un aparataje comunicacional que te deja sin capacidad de reacción, que es lo que tú tal vez estás identificando, que es que yo soy, o sea, es que yo quiero cambiar, y entonces, como yo quiero cambiar esto, lo único que yo creo que es cambio es Capriles y el voto, esa es mi única arma. No, es que esa fue la única arma que te hicieron creer que tú tenías y que es la única arma que tú identificas como válida. Pero yo te estoy diciendo que si te quieres salvar, eres tú. No, ya no va a depender de un colectivo. Porque cambiar esa mentalidad de una noche a la otra necesita mucha formación. Y actualmente esto que está aquí ocurriendo se sale si tú identificas que necesitas salvarte. Y tú sales de eso. Y encendiste una chispa en tu cerebro y saliste adelante. Porque se trata de eso. No se trata de que si eres bueno o malo. Aunque yo sí creo que existe el bien y el mal, ¿sabes? O sea, el bien y el mal, como te dije hace rato, está casado de la mano. Y no entiendo cómo estas personas se ponen de acuerdo para hacer el mal. Luego ves que en el mundo hay un comportamiento parecido. Ayer en esa discusión entre Trump y Zelensky, Zelensky le dice a Donald Trump como su defensa, es que tú no le has preguntado al pueblo ucraniano si quieren dejar de pelear y te estás equivocando. El pueblo quiere seguir peleando. Yo lo que te estoy pidiendo es dinero para seguir dando pelea. Entonces, Trump revienta y en ese momento le contesta como que ya yo gasté 350 mil millones de dólares y yo dije, date cuenta que las cifras coinciden. En Venezuela, prácticamente que la guerra que ha tratado de dar la revolución, de cambiar al cono sur de América, Chávez solo en su momento malbarató 400 mil millones de dólares. Ya esta guerra lleva 350 mil millones de dólares. Y cuando tú ves
que un estadio como el Santiago Bernabéu se construyó con 50 millones de dólares, tú dices, hubiésemos construido para nada más impartir fútbol y la gente juegue fútbol, no sé qué cantidad de Santiago Bernabéu. O sea, es impresionante las cifras, cómo las hablan con tanta facilidad. Entonces, el tipo decía, es que nosotros queremos seguir peleando. Y yo decía, bueno, es un llamado el no a la paz, y es el diálogo de sordos, y es el brindis de las copas rotas. Y eso son frases que hay un libro, que te lo recomiendo, que es el de 1984 de George Orwell, que actual, yo dije, esto es una novela futurista, pues la escribió en 1940 y él pensó que en el año 1984 iba a ocurrir esto. Y resulta que el tipo lo que escribió fue, o sea, lo calcó lo que estamos viviendo nosotros actualmente. Y estas frases que te acabo de decir son extraídas de ese libro. O sea, la paz es la guerra, por ejemplo. Va a terminar construyendo un país donde la paz es la guerra. Y yo decía, claro, es el diálogo de los sordos. Estás acabando con un país entero. Que tú tienes que reconocer que ese es más poderoso. La teoría del pez gordo que se come el pez chico. Si es tu amigo, tú tienes que ver cómo hace negocio con tu amigo, o te prefieres pasar la historia como un gran luchador o como un mártir, o un gran luchador o como un gran traidor. Porque al final, el resumen de lo que vi de esa reunión es que Ucrania ya no es de los ucranianos. Ucrania ya está dividida en trozos y es lo que yo más temo de un escenario complicado en Venezuela en el momento en el que se decida un fraccionamiento del territorio o una lucha de armas potente como una guerra. Venezuela va a terminar siendo de muchos y no de nosotros. Fíjate que, bueno, eso que acabas de decir está todavía allá lejos, pero ya está visible. Sí. Y eso es preocupante. Hasta ahora nos hemos concentrado en solo que el chavismo, que la oposición y Estados Unidos y no sé qué, pero el riesgo a llegar a algo muchísimo peor no se está viendo por muchísima gente. No quisiera ni hablar de eso, ¿verdad? Que me atormenta pensar en eso y hablar de eso. Vamos a meternos de lleno ya al tema de Estados Unidos. Sí, es que me duele mucho. Vamos al tema de Estados Unidos, ya que aquí estoy mirando un poco lo de Zelensky y lo que le dice Trump. Yo no termino de entender qué posición tiene Zelensky. Porque es que, fíjate, son personajes que un día tú no sabes quién es y al día siguiente te amanece la prensa internacional que actúa a veces como desinformador. Sí. ¿Sabes? Esto hizo no sé qué, que Cantinflas, que... aparato ideológico. ¿Sabes? Entonces luego ahora yo estoy siendo víctima de ese aparato ideológico porque yo no tengo una posición frente a este hombre. Yo no sé decir si este hombre es bueno o es malo. A mí lo único que me hace ruido es que la familia está Biden, antes de llegar a la presidencia el viejito Biden, en un debate salió a relucir que tenía unos negocios en Ucrania. Gana Biden y al ratito empieza la guerra en Ucrania. Eso es claro, el apoyo. Donde yo me quedé ahí guindado. Sí. Entonces meto dinero, mantengo la guerra, meto dinero, mantengo la guerra, largo la guerra. Sí. Yo en estos días, esta empresa donde te comenté que estaba trabajando, tengo una compañera que es de Ucrania y tengo una compañera que es rusa. Yo he sido con ese tema como que... y hay una norteamericana, pero la norteamericana opina de política. De las tres, opina de política. De la ucraniana siento en ella, en su mirada, en sus acciones, muchas veces la impotencia de ver cómo su pueblo ya no existe y que todavía tienen familias ya, y así como nosotros, ¿sabes? Una realidad que se parece mucho, pero en un ambiente de guerra, de muchos muertos y tal, y armas. Entonces, yo, estando en Venezuela y llegando aquí sin conocerlo a ellos, tenía una visión. Luego que he hablado con ellos, he entendido otra. Lo que yo no comprendo, tal vez tú no lo comprendes a él, pero yo no comprendo la acción humana. Por ejemplo, yo no entiendo
¿Cómo yo pretendo dar guerra, que también pasa en los venezolanos, esperando que el dinero para la guerra y las armas para la guerra la pone otro? Sí, yo quiero dar guerra, pero necesito que tú me des las armas. Entonces yo decía, no creo que ese sea el camino, porque las acciones del ser humano siempre tienen que ir girando a evitar la guerra, ¿sabes? Porque la guerra es el escenario más doloroso, como toca decir ahorita. Pero es difícil ver que todos los políticos y los altos cargos militares quieran dar una guerra que en la salida, en el disparo de la carrera, como una carrera de caballo, cuando ¡pax! Y abren las puertas del caballo, ahí ya estaba perdida. Esa guerra estaba perdida ahí. Lo que pasa es que con la presencia de Estados Unidos se empantanó. Y, y eso tenía un camino diplomático, hasta donde yo me quedé, había un camino diplomático que se agotó, porque, y es la visión diferente en todos los aspectos de la conciencia humana, de la posición política de un europeo y la posición política de un americano. Y llámese América, todo norte, sur, y toda la posición de Europa completa. En medio de las diversidades actuamos siempre respondiendo de alguna manera. Por ejemplo, Europa va a actuar apoyando la guerra, pero todos los americanos van a decir, pero ¿qué espera el tipo para aceptar el tratado que le está dando Donald Trump? Donald Trump le está diciendo, vas a vivir, vamos a recuperar el país, pero yo soy el dueño de la mitad, de todo. Ese es el resultado de haberte dado 350.000 millones para que hicieras la guerra. Tú sabías lo que estabas haciendo. Yo no te voy a dar más dinero porque yo no quiero dar guerra. Entonces acusaron a Donald Trump de ser una persona pro Putin. Y ya tú sabes cómo opinan los europeos de Putin y cómo opinamos nosotros los venezolanos o americanos de Putin. Y los modelos políticos sí existen. Lo que conocemos como derecha es para la persona que tiende más al capital, a la teoría del capital. Y a mí me decían, ¿cómo tú te das cuenta que estás en presencia de un sistema político capitalista? Y cuándo te das cuenta de que el modelo es comunista o socialista, que es lo mismo. Lo dijo uno de sus máximos representantes contemporáneos de la vida política internacional, como fue Fidel Castro. Él dijo, socialismo y comunismo, déjense de tanta tontería, eso es lo mismo, ya dejen de engañar a la gente. Hombre, tengo pero ese trocito del vídeo, lo tengo, o sea, siempre me da vueltas en la cabeza. Sí, claro. Cuando él mismo dice, ya bastante viejo, el socialismo Es comunismo. Es comunismo. Entonces, pero es verdad. Y es verdad. Entonces, eso existe. ¿Y cómo tú lo puedes reconocer? Mira, es fácil. El modelo capital reduce el Estado. No hace un Estado más grande ni más poderoso. El Estado, entendiendo el Estado como la participación gubernamental. Porque el Estado obviamente somos todos, ¿no? Es como que no apoyar la no existencia del Estado, es potenciar realmente los demás factores que representan el Estado, poniendo al gobierno solo en pocas funciones. Eso es la administración. De defensa y temas administrativos, tributarios para una carretera, para la luz, la electricidad o algo en contribuir para que esto se dé. Pero el resto de las cosas está gobernada por el privado. Claro, y la libertad, que es una cosa fundamental de que simplemente no la tienes, o sea, porque tú estás condicionado a vivir. ¿Te suena China y Rusia, por ejemplo? Escucha, en alguna oportunidad se te va a atravesar un ruso y vas a hablar de la historia del común, del día a día, del ruso. Y te hacen la distinción de lo que es Moscú y lo que es el resto de Rusia. Y cuando comienzan a decirte lo que viven y lo que padecen, es como que, bueno, en Maturín con frío. En vez de estar allá en Venezuela con calor, es como que trasladas a Maturín. Las carreteras con huecos, se va la luz, la gente no tiene cómo vivir, son asentamientos de producción agrícola pequeños, como el conuco y el tal. Y ellos con su a ver, como aquel cerco que no deja mucho ver hacia allá. Sí. Y luego sale Putin y lo que la imagen que transmite, y uno puede tender a creer de que Rusia es algo espectacular. Nah.
Y la gente no sabe, la realidad de Rusia. Por eso te preguntaba, así como Rusia o China, o sea, la gente no tiene libertad. Exacto. Ponte enemigo del Estado y bueno, después te vas a un hospital, Claro. ¿sabes? Igual que en China. Vamos a volver a un tema. El tema de Estados Unidos. Fíjate una cosa, yo no entendí muy bien tu punto de vista del tema de Zelensky y el tema este de la guerra. Sin embargo, mientras te escuchaba, ponía los papeles, borraba Ucrania y ponía Venezuela. Venezuela está en una guerra y una suposición, está en una guerra y luego nosotros queremos recuperar a Venezuela. Y resulta que el que nos vaya a ayudar nos dice, sí, pero es que me tienes que entregar la mitad de tus recursos y tengo entendido de que no le da ninguna garantía de que no vuelva a ocurrir una invasión. No hay, es lo que él peleaba, que él quería garantías de defensa. Es lo que ellos Sí, necesitan. A ver, sí. yo intentando tratar de pensar como ucraniano, o sea, ¿por qué yo tengo que entregar primero que entregarte la mitad de mis recursos, segundo, probablemente dejar que Rusia se quede con el territorio ocupado, ¿sabes? O sea, yo pensando eso para mi país es algo que me confunde para poder seguir evaluando lo que hace Zelensky. ¿Sabes? Que por eso te digo, yo no entendí tu punto de vista, no lo entendí. No, ¿Será porque lo vi desde el punto de vista imaginándome que yo soy ucraniano? ¿Cómo vería sí, yo esto? sí. Es que por eso te decía que tenías que tratar de verlo así como lo viste. Efectivamente, sí, ponerte en los pies del ucraniano. Y yo no entendía cómo el ucraniano quiere seguir enfrentándose o seguir haciendo guerra. eh, o sea, sí lo entiendo, ¿no? Pero no sé cómo en la masa poblacional quiere seguir haciendo guerra, pero tú no tienes recursos, tú estás derrotado, ¿sabes? O sea, tú estás derrotado. Mi posición con esto es que yo hubiese evitado esa guerra desde un principio. Yo no hubiese dado esa pelea, yo no lo hubiese dado. Hay peleas que se gana más evitándola, ¿sabes? Porque es que vas a terminar entregando el territorio. Entonces tú dices, yo no sé cómo ponerte un ejemplo que lo veas. Yo, por ejemplo, eh, a nosotros nos dicen esto, mira, vamos a armarnos como... Por eso es que yo digo que el cambio en Venezuela no viene pronto, porque estoy imaginando el escenario más catastrófico. Exacto, y no está cerca. Y yo siendo parte del escenario catastrófico, a mí me dice un presidente potente del mundo, mira, vamos a hacer esto, aquí está las armas y el dinero y vamos a tomar este territorio. Pero yo quiero que tú estés ahí, tú seas el líder de esto. Una vez tomemos el control, hacemos cuentas. Yo te presté tanto, tú me devuelves tanto y reconstruimos lo que se destruya de esta manera. Esa es la forma más cruda de hablarlo. Va a morir gente, pero despréndete de ese sentimiento, conviértete en uno más. Y, y como decías tú hace rato, los políticos pasa de todo y ellos no van a la cárcel. Te vamos a respetar eso. O sea, vamos a ir allá y tú nunca vas a entrar a la cárcel. Tú vas a andar moviéndote por el mundo si quieres y nunca vas a la cárcel. Nosotros te vamos a proteger hasta lo último. En ese escenario, yo diría, ajá, ¿y si se nos complica? Porque Putin dijo, yo acabo esa guerra en 3 días. Yo en 3 días ya no existes. Y ya tiene 3 años. 3 años. Entonces, claro, pero 3 años porque se involucró Estados Unidos. Entonces, ocurre la presencia de Estados Unidos bajo un negocio como el que te estoy, ¿cómo se llama?, planteando. Sí. Y yo digo, ajá, ¿y si se complica? Y ya no son los 100.000 que tú estás estimando, sino que se convierten en 400.000 millones. Y no solamente vas a participar tú, sino que también va a participar parte de la Unión Europea, apoyando con 200.000 millones más. Y luego, bueno, está la otra parte, que es el que está iniciando la guerra, que es Rusia, y él va a gastar dinero. Él va a gastar por lo menos lo mismo que vas a gastar tú, 400.000 millones más. Cuando te das cuenta y generas el escenario y generas el conflicto, todos van a tratar de recuperar lo que gastaron. Todos. Es lo que está ocurriendo hoy. Y entonces a ti te respetaron la vida y te dijeron, ya, se empantanó,
gastamos más de la cuenta, pero ya no vamos a gastar más. Ahora queremos ver cómo solucionar. Y lo que vamos a solucionar es esto. Rusia se queda con territorio, que gastó dinero. Unión Europea es la posición más rara, eso sí es muy raro. Sí, sí, Cuando te metas no ahí lo va a ser termino de una posición entender. muy rara, pero es el pensamiento europeo. Es verdad, es verdad. Es lo que te hablaba de la diferencia entre el pensamiento europeo y el pensamiento americano. Americano, sí. Entonces, Estados Unidos quiere recuperar sin gastar más, porque cerró el chorro, no va más, pero quiero recuperar lo que te dieron mis antecesores o mi antecesor en su locura guerrerista. Entonces es como ese monstruo que nos crearon a nosotros, que era el imperialismo norteamericano, que, que siempre va hasta lo último de la guerra, y todas las guerras en las que participó Estados Unidos durante la época contemporánea, todas han sido guerras perdidas. Son guerras que, en el resumen, Estados Unidos la perdió. Entonces, yo me sentaría en ese escenario y yo diría, a meterme otra vez en este paquete, para luego, cuando me toque rendir cuenta, no tener nada. Yo prefiero lo que le criticaba el mismo Donald Trump a Zelensky, era llámate a un referéndum y consúltale a la gente lo que la gente quiera. Vuelve a postularte a unas elecciones y nombra a un nuevo presidente, una persona con la que se quite eso de encima de querer seguir enfrentándose por resentimiento. Ya tú no estás en posición de seguir dando guerra, porque no tienes cómo. Ya de aquí para adelante, muchos de mis amigos que tienen la misma pensamiento que nosotros, ya uno me escribió, estábamos hablando ayer, me dice, ese tipo va a correr con la suerte de la forma de asesinato que tienen estos, que son cuando de repente, ay, murió de un infarto, y fue que mandaron a una mujer y la mujer le puso algo en la bebida, ¿sabes? Tipo la KGB de las películas que veíamos nosotros de niños. Sabes que nosotros no estamos acostumbrados a ver a alguien que entra de una forma tan radical, tan inmediatamente ya afirmando cosas, y esto ha sentado bastante duro a la Sí, mayoría de la gente. sí, Yo quisiera recordar que, en favor de él, al menos, que muchas de esas cosas que él está haciendo, él las prometió. sí, claro, Yo voy a hacer esto. sí, sí, Y a mí me encanta de este personaje, así como un poco de Milei, que no tienen miedo y no tienen complejo de decir lo que piensan y lo que van a sí, hacer. Y quiero, para terminar el comentario en favor, decir que aunque parezca loco, aunque parezca que, a ver, según lo que dicen las noticias, este hombre no está solo. Este hombre ofreció esto, lo prometió claro, y la gente votó por él. Es decir, lo que este hombre está haciendo ahora mismo está respaldado por la cantidad de millones de votos que le dio la gente. sí, Él lo dijo, quiero hacer esto y la gente lo habrá pensado. ¿Qué va a pasar con los inmigrantes? ¿Qué va a pasar con esto? O sea, yo quiero que pase lo que él está diciendo que va a claro, pasar. Ese hombre no es que lo está haciendo unilateralmente, que eso lo inventó. Ahora, fíjate, el tema de las teorías conspirativas. Antes, Tesla, ah, como dice Maduro, Elon Musk, Musk, ¿vale? Musk, Este hombre, antes de meterse en este tema político, era un genio. un reptiliano. Una persona que, bueno, no puedo decir la expresión aquí en público, esa que decíamos en Venezuela, pero un hombre por encima de cualquier otro hombre Sí, 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 y de una forma positiva visto. sí, Entonces, solamente le bastaba involucrarse en la política, sí, ahora es un malvado. sí, Ahora es el hijo del anticristo. sí, 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 sí. Entonces, fíjate, Y- con eso lo enlazo, ya para que lo comentes completo, con eso lo enlazo con el tema de la USAID, que no lo podíamos dejar pasar de largo. claro, Y este montón, ¿por qué? Porque es que la noticia están despidiendo a mucha gente de la USAID, de verdad que eso genera hasta lástima. claro, Y la noticia no es que la USAID sí, aprovechó el dinero de los contribuyentes estadounidenses para repartirlo. No lo voy a decir yo. A ver, vamos a esperar a ver qué piensa Jonathan. para financiar la Agenda 2030, el wokeismo. ¿Qué ocurre con Elon Musk? Como dice el innombrable. Él
Su papá es una persona que ha tenido mucha participación en África. Él ha estado metido en un país africano, no recuerdo muy bien su nombre ni su trayectoria como tal, pero sé que, que conoce muy bien cómo se ha utilizado el dinero de los Estados Unidos, del contribuyente norteamericano, para financiar esta agenda en países donde existe una pobreza muy alta, como África, como Sudamérica y en muchas partes de Europa. Entonces, él llega con una conciencia, no siendo un político, sino con una conciencia más de empresario, y te lo dicen, porque he visto declaraciones de ellos donde dicen, yo soy un hombre de negocio, es que estoy actuando como que esta es mi empresa y la quiero hacer rentable. Entonces, él conoce muy bien a qué se dedicaba la USAID, porque mucha gente está allí involucrada, y resulta que la USAID es la gran estafa al pueblo norteamericano. Y los nombres de los venezolanos que se han lucrado en esa organización es donde la noticia nuestra es esa. Hubo una gran estafa en Estados Unidos que la administraron a través de esta vía, de esta organización política, porque al final termina siendo una organización política que supuestamente iba a beneficiar al mundo y a movimientos en el mundo y a contribuir para la democracia en el mundo. Y resulta que estos políticos que recibieron mucho dinero de allí, como te comentaba hace rato, tú de qué te beneficiaste de todo el dinero que recibieron opositores lustrosos, esos eruditos del saber político, ¿de qué te beneficiaste? Y ellos andan dando explicaciones que yo digo no aclares tanto porque oscurece. Te gastaste el dinero, lo tienes metido en cuentas de cripto. Hay gente que trata de decir, dime cuáles son los códigos de las billeteras, vamos a ver, pídele a estos que nos den qué tienes, qué no tienes, y es donde ellos empiezan a explicar por qué no hayan cómo hacerlo. Entonces, ellos saben que eso se estaba haciendo desde ahí, y él llega y con inteligencia artificial, que esa sí es la verdadera inteligencia artificial, que son supercomputadoras para hacer análisis de datos, empezaron a ubicar dónde estaban los responsables y los recursos que habían asignado. Y ahí tiene que correr un poco de gente. O el dinero aparece, que me imagino que es una de las condiciones que le van a poner, o aparece el dinero, o tiene que ir preso por estafadores. Y ahí es donde está la situación, ahí es donde yo quisiera, que te comentaba, a mí me preguntan, Leopoldo López tiene que ir preso, pero no en Venezuela, porque en Venezuela tal vez no anda sino en playas, es en Estados Unidos con una braga naranja que me gustaría verlo, así como me gustaría ver alguna vez a Maduro pagar por los crímenes que se han cometido en Venezuela, a estos tipos también, ese es mi deseo, porque es que son estafadores de la voluntad del pueblo venezolano. Sí, y de lo que yo decía hace rato, de la bondad, de la fe y la esperanza de la gente, estafadores. Ahora, pero fíjate, a mí me parece que sí, por una parte está gente como Leopoldo López, por ejemplo, Juan Guaidó y todo últimos 10 años venezolanos, por ejemplo. Pero es que dentro de la USAID, a mí se me hace que hay esa estructura como en las empresas, por lo menos sé de las venezolanas, aquí no lo sé. Te doy el contrato a ti. Pero, exacto. ¿cuánto es lo que necesitas? 100 millones. Te lo voy a dar, mételo por 150, pero tú me tienes que dar a mí 50. ¿Será así que se maneja eso, no? Eso es un crédito blando. En las empresas. Eso se llama crédito blando, donde yo te presto el dinero, pero te digo cómo lo vas a gastar. Eso está escrito, eso tiene, ¿cómo se llama? Teoría. Entonces, no, pero ya, perdona, yo te lo planteo desde un punto de vista así malicioso, ¿no? Por ejemplo, que yo me recuerdo que gente en Venezuela que administraba negocios, o sea, que me llegaron a contar, no, mira, eso es así, tú llegas y llamas y tal, tú se lo das al que te acceda a las condiciones que tú le pones, que es que, ¿cuánto hay para mí? Exacto. Entonces, si llegamos a un acuerdo, yo te doy la licitación, el contrato. Claro. Entonces, perdona, se me hace que lo de la USAID tiene que ver algo por allí también, donde... Sí. Alguien dentro de la USAID se estaba beneficiando también de esto. Sí, pero, ¿qué es lo que no se dice? Pero es que el beneficio estaba en lo que te condicionaron. O sea,
tú vas a recibir el dinero, pero tienes que alentar este sistema. Además, es Este verdad. es el sistema. Tú lo vas a recibir, pero es para esto. Lo único que fue que salieron los venezolanos, yo no sé qué alimentaron ellos. Ellos lo que hicieron fue agarrar el dinero. Y no para la Agenda 2030. Sí, porque al final caemos en el análisis inicial para no contradecirme. Ellos como que sacaron fue provecho nada más, porque en mi creencia no van a utilizar el dinero para combatir la revolución, porque es que son la revolución. Sí, sí. Entonces lo que los venezolanos, por eso es que tú no ves nada de ese dinero, por eso es que no está claro de qué ocurre con Nosotros ese no conocemos dinero. a nadie que se haya beneficiado de ese- alguna ayuda de esa. Ese dinero se benefició de la revolución y que esa tesis del gobierno donde domina la ideología woke o la Agenda 2030, ya en Venezuela está ocurriendo. O sea, en Venezuela, como te decía, es un pequeño laboratorio. ¿Ya tú qué más quieres tú que el sistema de Venezuela sea comunista? O que sea de izquierdas potente? Ya sí, ya lo es. Es como dijo, yo creo que fue el mismo Elon Musk, no recuerdo, que dijo, en Venezuela se ve completamente la teoría del comunismo. Se ve completamente la teoría del comunismo aplicada a la perfección. Y usan los recursos para el resto de lo que falta. Y avanzaron muchísimo. Solo que ahí es donde lo empato con que Trump tiene que hacer política para derrocar primero, para luego tratar de poner una cosa distinta. Y son solo 4 años, porque esa es otra. Y él habla de querer dar un legado. Y yo creo que el legado, los 4 años no le van a dar para... Es verdad, es muy rápido. Con razón el hombre llega la misma primera semana firmando cosas que a uno le parece que llegó de atraco. No, hacer la carrera de él es esa, porque es que no vas a tener un año para ver el resultado. ¿sabes? Es verdad, tienes que empezar desde el primer día. Yo dije, este hombre se está volviendo loco. Y después tengo que ver, es que es verdad, esto pasa muy rápido y hay unos enemigos que tienes que darle el palo, pero de inmediato. Antes que te lo den a ti, como pasó en el primer gobierno. Exacto. Como se lo dieron a él, porque se lo dieron. Sí, sí, es que mira, yo no me canso de repetir que me cuesta mucho salir del asombro de cómo Twitter y Facebook silenciaban al presidente de Estados Unidos. Sí. Horrible. Y tú que estás hablando de teoría conspirativa, la producción de la pandemia fue para derrocarlo a él. Es que yo no le veo más por otra parte. Eso sirvió nada más para sacar a Donald Trump. Sí, para dejarlo mal ante la opinión pública. Sí, sí. Y como un loco desmedido y cosas así. Y funcionó. Funcionó. Por eso es que al final el gobierno que le sucede es desastrosamente apoyando todo ese esquema. Y no hubo resultado de nada. Sino puras imposiciones extrañas, locas, como la guerra. Eso, perdón, Jonathan. Gana Biden y al ratito se montó la guerra. ¿Sabes? Que yo creo que con Trump no fuese pasado eso. Él lo dijo ayer, ¿no? Conmigo no hubiese llegado ni a la esquina con esa pretensión de guerra. ¿Te hubiese ayudado a negociar otra cosa? Sí. ¿Te hubiese ayudado a lograr que tu país fuese hacia adelante? Sí. Pero no la guerra. No. Cuando hablaste de la parte de impuestos, seguirá el precio en España. Enseguida. Fíjate que tú has dicho que Donald Trump, el impuesto en Estados Unidos, el reflejo de aquella gestión, y es imposible no compararlo con España. Sí, porque está ocurriendo. Sí, entonces, cuando hablaste del Estado, que el Estado solamente debería dedicarse a esto y que lo demás lo hagan los actores que correspondan. Entonces, no, es que aquí me recuerda a cuando Chávez empezó a vender papa, pollo, ¿sabes? Entonces, llegó al Estado a Exacto. un pulpo, a controlar por todas partes. Entonces, yo digo, me voy a arriesgar a decirlo otra vez, que yo veo que España es la Venezuela del 2006-2007 que yo recuerdo, ¿vale? De más está decir que yo espero que esto dé un vuelco porque yo no quiero vivir esta historia otra vez. Y por el aprecio que ya le tengo a los españoles, no los quisiera ver en esto. Por ejemplo, tengo muchos amigos jóvenes entre 20 y 30 años, que, a ver, de esto seguir así, les va a esperar un futuro como ha sido mi pasado. Sí. Yo no quisiera ver a más nadie yéndose de su país. Cuando ya tu vida tú sabes que está en peligro,
Cuando ya tú dices, veo que no voy a terminar bien, y hay algo internamente, que eso también puede ser algún tema que podamos desarrollar en otra oportunidad, pero hay una voz interna que a ti te habla y internamente tú comienzas a sentir ese deseo de que ya este sitio no es para ti. Y de una forma desesperada tratas de buscar una solución. Esa voz la gente no la debe ignorar. Y esa voz interna mía fue la que me hizo salir, pero en cuestiones de días. ¿No te llegó aquel miedo imaginándote, oye, es que si yo me llego a enredar con alguien, mal enredado, Ajá. puedo parar en una cárcel Sí. con torturas? Ese Yo- también es otro... Yo tengo amigos que han estado días en cárceles, por lo menos uno que pasó casi 45 días, y cuando salió yo dije, mierda, o sea, es otra persona, con la mirada así, ¿no? Joder. Y tú le ves la mirada y tú le das un abrazo y tal, qué sé yo, y yo, sálvate, ¿sabes? O sea, búscate. Porque es que uno no sabe qué cantidad de cosas que luego ellos, por no, sabes que uno siempre tiene algo que si te ocurrió algo mal, te va a costar contarlo. Tampoco es que vas a salir diciendo, me pasó esto, me hicieron esto, o ocurrió esto. Entonces, pero tú lo ves en la mirada, la forma en la que la mirada de ellos está verse. Entonces, eso te va alimentando a ti internamente muchas cosas. Y entonces, yo confieso no haber sentido miedo, pero yo dije, me voy a enfrentar. Y en el primer enfrentamiento que hubo, de amenazas, o sea, yo soy el PRAN y yo mando, yo no te quiero a ti, yo quiero esto, pasa esto, pasa aquello, eh, amenazan, motorizados, revisan las cámaras y ves que están los tipos ahí afuera, te llaman por teléfono y te dicen no cortes, si cortas atenta a las consecuencias, que solo dos cosas tenemos que tratar de eliminar. Vamos a eliminar la queja, nos hace daño, ¿verdad? Y el drama. No debe haber drama. Ni tampoco sentirte débil. Lo que debes es actuar con inteligencia y si quieres cambiar esa realidad actual sin deprimirte, sin sentirte mal, acción. Bueno, nos vamos a despedir. Yo me voy a quedar con estas palabras de Jonathan, sin drama y sin queja. Lo dejo allí como lo último, me parece importante esto. Si has llegado hasta aquí, dale like, coméntalo, compártelo y con eso apoyas al canal, ¿vale? Exacto. Nos despedimos, Jonathan Lugo, Ray Luis Marín, adiós.